C7 Transparencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarle, bienvenidos a C7 Transparencia en este martes. Usted que nos sigue a través de la multiplataforma de C7 Jalisco, televisión, radio e internet, lo invitamos a que se quede con nosotros los próximos minutos. Estaremos platicando, por supuesto, de transparencia y también de derechos humanos esta mañana. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenos días. Buenos días, Mayra, qué gusto saludarte, a ti, a nuestro auditorio, a nuestros invitados que tenemos esta mañana, que efectivamente vamos a hablar del derecho de acceso a la información y de, en general, cómo encuadra como un derecho humano. Presentamos a nuestros invitados de esta mañana, en primer lugar, a la licenciada Ana Sofía Torres Menchaca, ella es académica del ITESO e integrante del Consejo Consultivo del ITE. Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y también se encuentra con nosotros el doctor José de Jesús Ibarra Cárdenas, académico del ITESO. Bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias, Mayra, Francisco. Saludos al auditorio. Muchas gracias, Jesús. Pues sí, vamos a hablar de derechos humanos y qué mejor que hablar con la gente que sabe para informarnos muy bien respecto de ellos. Frecuentemente se habla de que los derechos humanos que son muy importantes, que todo el mundo gozamos de estos derechos, pero ¿qué son los derechos humanos? ¿De qué derechos humanos gozamos? ¿Cómo es que existen? ¿Quién quiere arrancar? Ana Sofía. Bueno, sí, claro, con gusto. Pues los derechos humanos son todas aquellas prerrogativas, todas aquellas cuestiones que están alrededor de la esfera de una persona y que hay que respetarlas y que hay que protegerlas. Surgen desde hace mucho tiempo, sobre todo oponiéndose al uso del poder del Estado, ¿no? Que haya un adecuado uso del poder por parte del Estado, y entonces se van catalogando a partir de su evolución en distintas categorías, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, los derechos civiles y políticos, que tienen que ver con todos aquellos derechos y libertades fundamentales de las cuales goza cualquier persona, gozamos, para, pues primero un reconocimiento de la dignidad de la persona, de un reconocimiento de todas aquellas cosas que están alrededor de su esfera y de las libertades que deben de garantizarse para que haya un adecuado desenvolvimiento de esta persona. Son, por ejemplo, el derecho a la integridad personal, a la dignidad humana, todo lo que tiene que ver también con los derechos políticos, votar y ser votado, ser reconocido como ciudadano, tener una nacionalidad, por ejemplo, el derecho de tener una libertad, de no ser privado de la libertad sin que medie una orden de aprehensión con los adecuados reglas y normas para ejecutarla. Y entonces vamos a tener como todos estos primeros derechos alrededor de una persona. Luego hay un grupo de derechos de orden económico, social y cultural que tiene que ver con el derecho de poder acceder a la educación, a la salud, a un esparcimiento cultural, a un desarrollo económico a través del trabajo, a través de una serie de cuestiones concretas. Y otro grupo de derechos que nos atañen a toda la sociedad, que tienen que ver con el medio ambiente y con acceder a una sociedad libre de violencia y en un marco de paz. Al final este es el desarrollo que ha tenido el tema, pero yo creo que lo más importante de los derechos humanos es volver a reconocer a la persona en el centro de un sistema jurídico y en el centro de un Estado. No poner a las leyes por encima de la persona, sino al contrario. Eso sería lo que en la reforma última en derechos humanos se le conoce como principio pro persona. Volver a reconocer que la persona es lo más importante y que entonces la tarea de todos, tanto en las relaciones entre gobierno como ciudadanos y en las relaciones también entre particulares, al interior de un hogar, al interior de una escuela, en un trabajo, lo más importante es reconocernos como personas y tener como esta capacidad de dialogar y de volver a encontrarnos entre los que somos miembros de esta sociedad. Ahorita pues escuchamos muchos derechos que tenemos los ciudadanos, pero realmente en México, ¿el ciudadano los conoce, doctor? Lamentablemente tenemos una asignatura pendiente en el tema de los derechos humanos y creo que ahí es donde embona muy bien la cuestión de la transparencia. Agregaría lo que acaba de señalar Ana Sofía, que los derechos humanos es lo que nos permite tener una vida mejor, una vida digna, porque precisamente se respeta de parte del Estado y de las demás personas cuestiones que tienen que ver con las libertades y
con la calidad de la vida de las personas. De pronto nos preguntamos, ¿por qué en unos países se vive mejor que en otros? Bueno, pues porque en esos países se respetan los derechos humanos, desde los derechos sociales como tener empleo, salud, educación, los derechos políticos para intervenir en la cuestión pública, pasando por los derechos básicos liberales de integridad física, etcétera. Pues bien, en unos países eso ocurre mejor que en otros. En México eso no ocurre como debería de ser, y conste que hemos avanzado muchísimo en los últimos 20 años y sobre todo en lo que se ha dado por llamar esto de la transición a la democracia. Pero precisamente el día de ayer, el relator para la tortura de la ONU acaba de presentar un informe que la tortura en México es generalizada. Cuestión que no se reconoce, por ejemplo, en Jalisco. Jalisco, las autoridades afirman que no existe la tortura. Pues bien, ese ejemplo pequeño sirve para mostrar la relevancia de luchar por los derechos humanos y de, a través de la transparencia y el derecho de información, hacerse de ellos. Con esto concluyo esta respuesta. Los derechos humanos no son una cuestión graciosa que vengan a entregarle a los gobiernos, por el contrario, ha sido motivo de luchas, ha sido motivo hasta la fecha de reivindicaciones y de ampliar libertades y derechos, arrancarlos al poder y arrancarlos a aquellos que pues con ciertos privilegios no están dispuestos a otorgarlos. Pero entonces, de lo que nos comentaba Ana Sofía, tenemos como digamos tres grandes tipos o conjuntos de derechos. Uno es como un conjunto de derechos que nos permite afirmarnos frente al Estado, otro que es un conjunto de derechos que nos permiten el disfrute de ciertos beneficios o condiciones de vida, y un tercero que sería derechos que más bien son colectivos, que ya no son solo de los individuos, sino también de la comunidad. Pero mencionaste algo muy interesante, Ana Sofía, y que en parte Chuy creo que ya hizo un pequeño deslinde, pero me gustaría su opinión al respecto. ¿Los derechos humanos se defienden solo frente al Estado? O sea, Chuy dijo que el Estado los debe reconocer, pero también otros. Y creo que a veces no solo el Estado viola derechos humanos, creo que entre nosotros nos violamos derechos humanos. ¿Es así o no es posible que las personas que no forman parte del Estado se violen derechos humanos entre ellos? Lo platicamos este tema después de la pausa. Claro. Vamos a la pausa y lo invitamos a que se de la comunique con nosotros al 3030-5307. Regresamos con más. C7 Transparencia. Ya estamos de regreso aquí en C7 Transparencia, lo invitamos a que se comunique con nosotros al 3030-5307 y esta mañana tenemos algunos regalos, boletos para que acudan a un concierto de rock. Francisco, así es, de hecho tenemos 10 pases dobles, en total 20 para 2 eventos. Vamos a regalar 10 pases dobles para el Festival Mute México, que va a ser el próximo sábado 21 en la unidad polideportiva Valentín Gómez Farías. Esto es para oír música, entiendo yo es música electrónica, va a estar OMD, Vince Clarke y Liars. Y también al día siguiente, el domingo, estaría el concierto Ubicuo 2015, donde estarán Babasónicos, Lucibel y varios grupos que son más bien de tipo rock en español. Así es que cordialmente invitados, 10 pases dobles para cada uno de los conciertos. Llamen por favor a los números que Mayra nos acaba de proporcionar. Se los reiteramos, el 3030-5307, a lo mejor nos están viendo en este momento padres de familia, que llamen y se los den a sus hijos. Que buen regalo, ya pasó el bimestre, música. A lo mejor ya tienen resultados de calificaciones y se merecen los chavos salirse a divertir un rato. Y aunque no. Y aunque no sean tan chavos, ¿no te gusta el rock? Sí. También nos vamos, ¿no? Nos vamos. Muy bien. Retomamos la pregunta que le hacías a Sofía, Francisco. La resumo o la refraseo. ¿Es solo el Estado el único que puede violar derechos humanos? Mira, pues originalmente cuando empezamos a nombrarles como tales derechos humanos, siempre fue en un ánimo de reivindicar y de, como decía Jesús hace un segundo, de arrancarle al Estado el poder que también los ciudadanos tenemos, ¿no? Sin embargo, esto ha ido evolucionando con el tiempo y ahora, aunque quienes son responsables, de acuerdo a, por ejemplo, la Constitución o los tratados internacionales, sí son los agentes del Estado y funcionarios públicos, etcétera,
los derechos humanos no pueden tener una completa vigencia si no pasa por el respeto entre los particulares. No solo quienes ahora detentan el poder como en el lugar del Estado, como son por ejemplo grandes empresas transnacionales, empresas que ahora dan servicios por ejemplo de telefonía o de otras actividades que anteriormente únicamente las otorgaba el Estado, sino también entre las personas, ¿no? Y vamos viendo, por ejemplo, casos en la niñez con el tema del bullying, en donde lo que hay es un uso distorsionado del poder entre las personas, entre los niños, de violencia, de una serie de actitudes, de intolerancia, exacto, de falta de respeto de lo diferente, de falta de pluralidad, y no se pueden pensar entonces la vigencia de los derechos humanos sin que pasen por esas relaciones también, ¿no? Cada vez más, incluso en el ámbito formal, digamos en las cortes, en los tribunales, se va aceptando que ciertos agentes de poder puedan ser responsables por violaciones de derechos humanos, como te comentaba hace un segundo, las grandes empresas y todas aquellas sobre todo que ahora detentan actividades que anteriormente correspondían al Estado. Entonces esto se ha ido abriendo y yo personalmente considero que hacia allá va el desarrollo del tema, porque el Estado no cuenta con la capacidad para hacer vigentes los derechos, está limitado y cada vez el Estado es más flaco y yo diría incluso torpe. Entonces, claro, hay un montón de instituciones, hay una serie de iniciativas, pero son insuficientes, ¿no? Se hace lo que hasta donde es posible y la sociedad es mucho más amplia que lo que el Estado es capaz de cumplir, ¿no? Esa es una problemática que entonces nos acerca precisamente a esa necesidad de darle vigencia a los derechos humanos a través de estas relaciones entre los particulares. ¿Qué modificaciones serían importantes que se dieran en nuestro país? Cuestiones que están funcionando tal vez en otros países y que nos pudieran traer buenos resultados aquí a México. Ana Sofía. ¿Sí? Pues yo primero, yo impulso mucho el tema de la promoción de los derechos humanos y considero que en otros países esto ha sido como algo muy de hace mucho tiempo impulsado ya también, en temas que no necesariamente son de la esfera del gobierno, ¿no? En temas como la cultura, como el deporte, como la educación, y en esos escenarios ir promoviendo el respeto de los derechos humanos. Sin embargo, también creo que al interior del gobierno es muy importante hacer un cambio en la cultura, en la forma de entender a los ciudadanos, en la forma de ellos mismos relacionarse y hacer y detentar el poder. La corrupción, por ejemplo, la falta de fortalecimiento de las instituciones tiene como génesis eso, ¿no? Una incapacidad de tener relaciones adecuadas de poder y siempre lo digo, egos desmedidos, ¿no? de ellos mismos, de quienes gobiernan, quienes detentan del poder. Digo, no es general, hay siempre sus excepciones, pero esa es una parte yo creo muy importante, porque si yo no soy capaz de reconocerme a mí como igual ante el otro, y si entonces me pongo por encima, pues no le voy a poder reconocer un resto de derechos que hay en consecuencia, ¿no? Entonces, digamos, tiene que ver con cambios tan simples como en la estructura de una persona, en la estructura y en la forma en que se vive, cambios institucionales, cambios en la forma de entender el quehacer del gobierno, y como decía Jesús hace un momento, todo esto tiene que ir enfocado a que podamos vivir mejor, ¿no? A que podamos tener una mejor calidad de vida y mejores relaciones y mejor forma pues de... Ahora, hablamos del gobierno, pero ¿es todo el gobierno o tenemos además instancias especializadas que ayudan en esto? Se habla de que existen comisiones de derechos humanos, pero además de eso, ¿habrá otro tipo de instituciones dentro del gobierno que ayuden? Antes de platicar de eso, vamos a una entrevista que tenemos con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, porque la comisión ha tomado sin duda casos importantes como es la presa del Zapotillo y también la contaminación del río Santiago. Vamos a esta entrevista. C7 Transparencia.
Ya estamos de regreso aquí en C7 Transparencia. Le recordamos que esta mañana tenemos regalos, boletos, Francisco. 10 pases dobles para Ubicuo 2015, que es un concierto de rock, y 10 pases dobles para Mute, que es un concierto de música electrónica. Así es que llamen para que podamos hacerles estos obsequios. Ahí estamos viendo en pantalla el teléfono para quienes nos escuchen a través de la radio. Se lo reiteramos, 3030-5307. Así es, pues Jesús preguntaba antes de la entrevista que si, digamos, entendemos que todo el gobierno, Ana Sofía siempre hacía referencia a que el gobierno debe proteger nuestros derechos, pero el gobierno y la legislación establece instancias especializadas para proteger los derechos humanos. ¿Cuáles son y qué derechos protegen? Mira, son diversas instancias, sería ocioso hacer un listado, empezando por el Poder Judicial, a través de jueces que se encargan de que los derechos sean respetados, específicamente los derechos fundamentales, pero además, y aquí es donde quería subrayar, hay instancias, organismos constitucionales autónomos que se encargan de proteger derechos específicamente, derechos políticos, el INE, los derechos de información y honor y a la privacidad, el IFAI o el ITEI, en este caso ustedes que organizan este programa, el Instituto Electoral o los institutos electorales de las entidades federativas, en fin, hay una gama, además del Poder Judicial y los poderes judiciales de los estados, de organismos constitucionales autónomos encargados de proteger derechos muy específicos. Pero aquí lo que quiero mencionar es que la ciudadanía tiene que utilizar estas instancias para reivindicar sus derechos. Pueden estar ahí estas instituciones, pero si la ciudadanía no es la que los exige, la que presenta recursos o juicios o solicitudes, dependiendo lo que corresponda, esos derechos humanos van a ir a la saga. Kant tenía un principio que le llamaba de publicidad, este filósofo alemán, y este principio de publicidad más o menos dice que toda aquella acción de gobierno que no pueda ser publicitada y que tenga que ser oculta es indebida. Pues bien, a partir de ese principio de publicidad es con el que se tiene que reivindicar los derechos humanos. Entonces, únicamente buscando pelear estos derechos y haciendo que el gobierno entregue la información o reivindique el derecho, es como vamos a ampliar nuestro esquema de libertades y de derechos, cosa que en México hace desde luego mucha falta, pero hay un compromiso desde el ciudadano. La invitación es entonces a que todo mundo hagamos uso de nuestros derechos, los exijamos, los conozcamos primero y luego los exijamos, ¿no? Así es, porque la inercia de la autoridad va a ser ocultar, no dejar ver, estar abajo del escritorio. El ciudadano tenemos que estar insistiendo una y otra vez sobre los temas de todos los días que tienen que ver con las libertades y derechos de todos nosotros. Gracias, doctor Jesús Ibarra, por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Un gusto participar. Hasta luego. Continuamos con la entrevista con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. C7 Transparencia. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco es un órgano protector, defensor y también promotor de derechos humanos en todos los derechos, a excepción de los derechos electorales, donde no podemos involucrarnos, ni tampoco en asuntos jurisdiccionales. De tal forma que dentro de nuestras quejas se resuelven muchos asuntos que también son competencia especializada de otras instituciones. Caso concreto es el asunto de las violaciones a los derechos humanos por la información y la transparencia. En este caso, nosotros hemos tenido no muchos asuntos, debo de ser claro, de conocimiento que han llegado inclusive a las máximas instancias de nuestras figuras jurídicas o resoluciones, conocida como recomendación. Nosotros hemos emitido varias recomendaciones por este tema de la violación al derecho a la información como un derecho humano, y de los más relevantes que yo recuerdo, por ejemplo, está en primer término la recomendación 39 del 2013, que fue dirigida a la Secretaría de Salud Jalisco, en un caso muy sonado, muy emblemático, de una niña que resultó ser madre por haber sido abusada por su padrastro, que fue el desenlace tan delicado que en este caso se tuvo. Y en aquella ocasión,
nosotros, habiendo analizado, investigado adecuadamente y con todas las evidencias a nuestro alcance, determinamos que en primer término, para poderle implantar este dispositivo subtérmico para prevenir otro embarazo, no se le tuvo por parte del el equipo médico la información suficiente para la toma de decisiones, ni a ella ni a su madre, conforme lo dispone también la Convención de los Derechos del Niño. Pero no tan solo eso, también se vulneraron la protección de datos personales, ya que todos los medios de comunicación, no tan solo locales, sino nacionales e internacionales, difundieron el domicilio, el nombre de la misma madre, pero sobre todo lo peor, de la menor de edad que resultó ser madre, en donde trascendió en una afectación a su proyecto de vida, porque no podemos negar que el haber difundido nombre y domicilio, pues en primer término propició que ya no volvieran a vivir en un domicilio, violentándose también consigo el derecho al domicilio, el derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad, el derecho a la seguridad, pero sobre todo el derecho al desarrollo pleno, por haberse violentado un derecho trascendental que es el derecho a la protección de datos personales. C7 Transparencia. Y mire, se integra a esta charla y damos la bienvenida al maestro Fernando Zambrano Paredes, coordinador de seguimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Bienvenido, muy buenos días. Mayra, un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Fernando, bienvenido. Gracias, muy amable. Oye, Fernando, pues veíamos en el bloque anterior que nos comentaba el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos un caso en donde se ve afectado el derecho humano a la información. Y bueno, precisamente el tema es cómo el derecho humano a la más bien cómo el derecho a la información es un derecho humano. ¿Nos podrías explicar un poco más respecto a esta recomendación? Sí, partimos de la base que todos los derechos humanos se complementan uno al otro. No se puede hablar de un derecho a la información si no va aparejado con otros tipos de derechos. En este sentido, el caso en concreto que tiene que ver con una construcción de una presa, la presa El Zapotillo, en la que para su construcción y puesta en operación se pretende inundar 3 poblaciones, que es el Acásico, Palmarejo y Tecamacapulín, pues es obvio que los pobladores tienen que tener ese derecho a la información. No puede ir encima de ese derecho, el derecho a en un momento dado contar con agua mientras estén violando otros derechos como es de la información. Entonces, aquí primero hay que distinguir que los derechos humanos no son absolutos, ¿sí? Hay límites. En ese sentido, forzosamente se tiene que dar este derecho a la información por parte de las personas que están siendo afectadas o van a ser afectadas en estas poblaciones para saber cómo se va a construir, qué afectación directa o indirecta van a tener y toda la información relacionada con este tipo de construcción de obras, que si bien es cierto son necesarias, pero también es necesario que se cuente con ese derecho a la información por parte de las personas que presumiblemente van a ser afectadas con este tipo de obras, Mayra. Entonces, es importante que si tanto es importante un derecho como el otro, entonces que se complemente. Ah, muy bien, pero entonces, en el caso de que el gobierno haya querido hacer o está construyendo una presa, la gente que va a ser afectada o beneficiada tiene el derecho a conocer lo que va a hacer el gobierno. No puede llegar el gobierno y decir, bueno, pues yo soy el gobierno, yo sé lo que hago, sé que hace falta una presa, pues me pongo y la construyo, y pues ya nomás de pronto, oigan, sálganse del pueblo porque se va a inundar. ¿Cómo debe ser, Ana Sofía? Sí, pues mira, tiene que ver con esto que hemos venido platicando en el programa. Lo que hay de fondo es el uso adecuado del poder. Entonces, no es lo mismo que yo llegue e imponga un proyecto y diga esto es lo que se va a hacer y listo, a que vaya y consulte con la comunidad y vea junto con ellos como la mejor manera de resolver este proyecto.
Porque es cierto que los derechos humanos existen para todos y que va a haber muchos momentos en donde confluyen unos derechos con otros. Sin embargo, siempre hay que buscar la respuesta más favorable a todos los intereses. Y para eso, pues hay que promover el diálogo, ¿no? Incluso en el campo de los derechos de comunidades indígenas no se habla solamente de un derecho de acceder a esa información, sino de que haya una consulta previa a que estos proyectos incluso se aprueben, ¿no? Precisamente en el ánimo no solo como de entregar información y decir esto es lo que se va a hacer, sino de respetar también el sano y libre desenvolvimiento de las comunidades indígenas de acuerdo con su cosmovisión y con la manera en que entienden el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que este factor es importante. Ahora, la información es poder, ¿no? La información en distintas formas va a detentar poder. Entonces, justamente, vuelvo al mismo tema, en la medida en que yo tenga información, puedo ejercer el poder de mejor forma, ya sea si soy una comunidad o ya sea si soy gobierno también. Entonces, justamente el derecho de acceso a la información precisamente se ha desarrollado a partir del derecho a la libertad de expresión, o más bien de la libertad de expresión como libertad fundamental. Por ejemplo, en la Convención Americana de Derechos Humanos es el artículo 13 el que consagra esta libertad y tiene muchas variables, ¿no? Lo primero que nos dice es un derecho individual, o sea, yo puedo expresarme, pero también es un derecho colectivo, ya que en tanto el resto de las personas sean capaces de expresarse de mejores formas, podemos todos conocer y recibir y allegarnos de información que nos permitan construirnos y que permitan fortalecer sobre todo la sociedad democrática, una sociedad tolerante, respetuosa de la pluralidad, etcétera, ¿no? Entonces tendría estas dos dimensiones. En el marco de esta libertad de tanto difundir como recibir ideas de todo tipo, independientemente de que yo coincida con ellas o no, es que surge este derecho de acceso a la información, como una de las partecitas que tienen que ver con la información que va construyendo esta sociedad democrática. La primera vez que, por ejemplo, la Corte Interamericana de este sistema interamericano que pertenece a la OEA se pronunció respecto de que el derecho de acceso a la información era un derecho humano y en el ámbito interno podríamos llamar un derecho fundamental, es en el caso Claude Reyes contra Chile. Y es un caso muy similar al que nos muestra la cápsula, un caso en donde se va a hacer un proyecto de explotación forestal y no se había dado a conocer adecuadamente todo el proyecto, se había ocultado información y se hace un manejo de la información justo para hacer yo digo, un uso inadecuado del poder por parte de las autoridades y de unas empresas que querían beneficiarse de este proyecto. Regresamos para seguir platicando del campo, porque vámonos a la pausa. Nuestra última pausa, aproveche estos minutitos para comunicarse con nosotros porque tenemos estos boletos para que se vayan estos conciertos de rock, 10 pases dobles, 3030-5307. Regresamos. C7 Transparencia. Ya estamos de regreso aquí en C7 Transparencia y les decimos a nuestro público, Francisco, ¿quiénes van a estar en estos conciertos de rock? Sí, pues que vayan el que guste el próximo sábado a ver a OMD o a Vince o a Clark o a Liars, ¿no? Este es el festival Mute México y eso es el sábado 21. Para el domingo 22 estarán presentándose Babasónicos, Lucibel en el Festival Internacional Ubicuo 2015. Así es que llamen y con mucho gusto aquí están 10 pases dobles para cada uno de estos dos eventos esperando por ustedes. 3030-5307. Así es, Mayra. Pues Fernando, entonces en el caso concreto de la presa que se construye ¿cómo se llama el lugar este? ¿En Temacapulín? Temacapulín, es conocida como la presa del Temacapulín. En este caso no fueron informados sus habitantes de que se iba a hacer la obra o algunos detalles de la obra no fueron informados con tiempo, pues supongo yo también para poder ellos interponer mecanismos de defensa, etcétera. Y cuando hablas de que los derechos no son absolutos, entiendo yo que es también porque pues ellos tienen el derecho a habitar el lugar donde están, pero
también al construir la presa es para garantizar el derecho a lo mejor de Guadalajara y otras ciudades en su entorno a tener acceso al agua, ¿no? ¿A eso te referías con el tema? Sí, de es correcto, es decir, que muchas veces también se tiene que privilegiar el interés de la comunidad, de qué más beneficio puede traer a la comunidad que a unos cuantos. Sin embargo, como cualquier otro derecho, pues aquí se tiene que sociabilizar, se tiene que difundir situaciones que en especie no aconteció. Y obviamente ante ese evento estaríamos hablando que la autoridad competente en este caso está violando el derecho a la información al no proteger, al no salvaguardar, al no respetar el derecho a la información de una información pública como es precisamente la construcción de una presa de esas dimensiones. Entonces, al no hacerlo, estaremos presumiendo que se está violando este derecho a la información pública del que todos los mexicanos tenemos acceso. Y que aquí estamos hablando de una obra grande, donde decimos, tienen derecho quienes viven en esas comunidades a que se les informe, pero ¿cuántas obras no conocemos que se están desarrollando en diferentes puntos de nuestra zona metropolitana o del estado? También tenemos derecho. ¿Hasta qué punto, hasta qué grado de dimensión de la obra? Sí, bueno, aquí hay que partir del concepto que en principio es una obra pública. Hacer obra pública encuadra de que tiene el derecho cualquier persona viva o no en la comunidad que va a ser en un momento dado generada el problema, es decir, que tenga la obligación el gobierno de proporcionar la información, porque es una información pública. Obviamente, aquí habría que ver el caso particular, hasta dónde es información pública con los límites que la propia ley de transparencia e información pública establece, hasta dónde se puede dar la información. No porque sea pública se va a dar toda. Hay límites que se tienen, también los derechos humanos, es importante señalarlo, que no son absolutos, que tienen límites, y esos límites los fija precisamente las leyes de la materia, estableciendo hasta dónde puede darse la información. Ahora, vimos también otra cápsula en esta otra cara de la moneda. Tú hablaste precisamente de límites, y uno de los límites al derecho a la información pues es el derecho a la intimidad. Vimos una cápsula previa donde el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos habló de que se violó este límite al derecho a la información. Esto es, alguien proporcionó información que no se debía sobre una menor que resultó abusada por su padrastro. ¿Cómo operan estos límites? Ana Sofía. Sí, pues es justo de lo que hablamos. En un caso en específico va a haber ahí una cantidad de cosas que confluyen, y en este caso en concreto, así como hay un derecho de acceder a información y de conocer también de distintos temas, la contracara, digamos, es que en casos concretos, cuando implique, por ejemplo, un tratamiento de datos personales, existe este derecho a la intimidad y conectado con la honra y dignidad de la persona. Hay cosas que son de la esfera muy privada de una persona que no deben de ser de conocimiento público, como es el caso. Concretamente en este caso no solo son datos personales, sino son datos personales sensibles, porque tienen que ver con una cuestión de salud de una persona y además todo un entorno en el que se vio involucrada esta niña, de violencia sexual, de violencia intrafamiliar, etcétera, y al dar a conocer esa información no estamos mirando a la niña, ¿no? Digamos, la niña resulta afectada porque quedó en último plano de la historia, y entonces se da a conocer la información, se hace pública, entran periodistas, etcétera, pero esta niña en concreto y sus derechos pues pasó a un último lugar. Y esto es justo lo que la reforma en derechos humanos quiere cambiar, ¿no? El principio pro persona hablaría de que lo primero es atender a la niña y a la esfera de derechos, a su calidad de víctima también de una violación de derechos humanos grave, como es una violación sexual, y esa es, digamos, una condición, ¿no? Muy importante que atender.
Por eso es que entra en contrapartida al derecho a acceso a la información todo este tema de protección de datos personales. Sí, en un principio, como decíamos al inicio del programa, en posesión de la autoridad, pero en un segundo momento en posesión de particulares. Y este es justo uno de los ejemplos de que los derechos humanos cada vez más salen de la esfera del Estado, del gobierno, como autoridades del Estado, para incorporarse a la sociedad. Ahora, datos personales tiene cualquier empresa y cualquier persona que posea datos personales, no para uso propio, sino para otro tipo de fines, tiene que dar un adecuado trato de esos datos. Exacto. Fernando, entonces en este caso a la niña, digamos, 2 veces se le violentaron sus derechos, sí. Primero su padre y luego la autoridad a no tener cuidado con que sus datos personales se difundieran. Pero, y te la voy a poner un poco más complicada, pero también no teníamos derecho la sociedad a saber cuando hay un ofensor sexual, conocer del caso, no tenemos el derecho de saber quién fue, cómo pasó, pues para igual prevenirnos, ¿no? Al respecto. El derecho a la información, como ya se ha venido comentando a lo largo de esta entrevista, tiene límites. Y uno de los límites es precisamente cuando esos derechos afecten o sean personales, afecten la vida privada, la honra, que al estarse violentando estos derechos, se estaría comentando violaciones a los derechos de personalidad de que todo mundo goza por el simple hecho de ser persona. Pero no solamente eso, aquí es un agravante al ser ella una menor de edad, por lo cual la deja en un estado más vulnerable y, como bien lo señalas tú, la doblemente se victimiza. Por un lado, por parte del padrastro que abusa de ella, y por otro lado, por parte de la autoridad, en este caso Secretaría de Salud, que no cumple con esa obligación que tenemos todas las autoridades de salvaguardar el correcto uso de datos personales. Sí, en nada se discute que se informe el hecho de que fue abusada, pero no revelando datos personales, ¿sí? Que es lo que doblemente victimiza a esta menor, que por el simple hecho de ser un grupo vulnerable, como son los menores, genera esa, insisto, doble victimización. Tenemos llamadas, Nos vamos con algunas llamadas. Un anónimo de Loma Dorada. Yo quisiera saber si ustedes pueden revisar las condiciones en que se encuentran los dormitorios de los operadores de la Central Nueva, y nos dice que en vez de aumentarles el sueldo, se los bajan. ¿Pueden checar esto la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Primero habrá que precisar, no nos está dando mucha información, para poder precisar si esos actos, por ejemplo, depende de algún organismo público descentralizado de servicios y transportes de Jalisco. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la competencia de la comisión se da en acciones o omisiones presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por servidores públicos, estatales, municipales o federales. En este caso, habrá que checar, insisto, si tienen o revisten el carácter de servidores públicos. Si tienen el carácter de servidores públicos, es obvio que tenemos competencia, pero en el supuesto que no lo tuvieran, independientemente de eso, que acudan a nuestra comisión, al área de guardia, que está abierto las 24 horas del día, los 365 días del año, a efecto de que se le pueda orientar y derivar con un oficio a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a efecto de que, de acuerdo al ámbito de su competencia, verifique las condiciones en las que está señalando, y en caso de encontrar alguna anomalía en el ámbito de su competencia, determinen lo conducente. Nos queda menos de un minutito, pero rápido leo esta llamada de la señora Hilda. ¿Cómo se atreven a decir que defienden los derechos humanos en las oficinas que están en Pedro Moreno? El servidor público que nos atendió nos dijo que agradeciéramos si es que nos regresaban al muchacho, que no estaban ahí para defender a delincuentes. Entonces, ¿cómo defienden los derechos humanos? Se lo lleva para que cheque. Bueno, primero comentarlo rápidamente, ofrecer una disculpa. Hay un órgano de control interno que es la Contraloría, en donde le pido que en un momento dado nos haga favor de hacerlo extensivo, con independencia de que yo me lo llevo, y en un momento dado se investigará lo correspondiente. Pues nos vamos, gracias por habernos acompañado esta mañana. Aquí están las llamadas, la producción se va a comunicar con ustedes para los ganadores de los boletos de rock. Gracias, Francisco. Mayra, muchas gracias. Fernando, Ana Sofía, muchísimas gracias. Al contrario, un placer. Gracias a ustedes. Gracias. Buen día. Que pasen buen día.